fundacional mortífera de esta comunidad es el 24 de abril del año 1915, que se llevó a cabo el genocidio, la gran masacre, que en realidad, bueno, tiene que ver con una cuestión de lo que sucedió, pero también una visión del ámbito jurídico y delictiva de la cuestión, porque 1,5 millones de personas fueron muertas. Eso es llamada como la Gran Masacre, pero en realidad la Gran Masacre habla del acontecimiento, del suceso. Sin embargo, genocidio, la palabra genocidio es una palabra que tiene una connotación jurídica, es decir, es un delito. Ese delito tiene unas características singulares, que son la persecución y la aniquilación de un pueblo o de un grupo por cuestiones políticas, religiosas o étnicas, digamos, esa es la tipificación del delito, que lleva como consecuencia la muerte civil, es decir, la desaparición de cierto mapa político, geográfico, de un grupo determinado de personas, y esas personas, aunque vivan, porque la cuestión es también esta muy singular, no es solo la muerte o la desaparición física de las personas, sino que aunque estas personas vivan, no tienen una característica cívica o de ciudadanía, es decir, hay una muerte cívica. De hecho, muchos de los sobrevivientes han salido con un pasaporte que decía de retorno imposible. Mi abuelo ha llegado acá a la Argentina con un pasaporte de retorno imposible, es decir, con un sello que indicaba que era de Turquía, era turco en relación a esa Turquía asiática, pero que su regreso a ese sitio era imposible. Un símbolo de la comunidad armenia ha sido el Ararat. El Ararat es una montaña que se encuentra hoy día en Turquía y a muy pocos metros está el límite con Armenia, es decir, los armenios ven día a día ese símbolo que les pertenece y a la vez está en otro sitio. Y casi toda la iconografía de la comunidad armenia en la diáspora, porque llamamos comunidad armenia en la diáspora a esta gran parte de población que, siendo expulsada de sus territorios, digamos, naturales y de convivencia con el mundo turco en ese momento, se extiende por el mundo, se desplaza, y en ese desplazamiento llega a distintas regiones, desde Francia, sobre todo en la parte mediterránea, hasta América. Y en ese desplazamiento lleva consigo esta iconografía, sobre todo la del Ararat. El pueblo armenio convivía con el pueblo turco de una manera singular. Era un pueblo que tenía sus propias reglas dentro de lo que se llamaba el Imperio Otomano. Recordar además que el pueblo armenio fue un pueblo sometido por distintos imperios, no solamente en este caso que estamos hablando por el Imperio Otomano, pero anteriormente por el Imperio Persa, antes por los romanos, en un lugar que Armenia se encuentra geográficamente en un lugar que es casi un corredor entre lo que hoy se puede llamar, hoy se llamaría Europa y Asia, en un corredor donde los pueblos intentaban comerciar por un lado, expandirse en cuanto a sus territorios y de conquista por otro, y además, sobre todo, diseminar sus propias culturas, digo, desde la romana, la persa, la otomana. El pueblo armenio formaba un grupo de gente que se denominaba millet a los grupos que no eran musulmanes dentro del Imperio Otomano, entre ellos otras comunidades como la griega, parte de los pueblos balcánicos, que tenían su propia administración,
su propio registro religioso, su propia organización. Además, miembros de la comunidad también formaban parte, algunos, de la política otomana. Es decir, había como un intercambio más o menos aceptado. Entre Rusia, que está cambiando, Turquía, que cambia, y Armenia, que quiere moverse de ese sitio, surgen acciones contra este pueblo, que era un pueblo de minoría. Primero las masacres hamidianas en el año 1894, luego la masacre de Adanal en el año 1902, y después eso que se llamó la Gran Masacre del año 1915, pero ese hecho tiene una connotación delictiva, y como delito, en el ámbito de lo jurídico, ya Rafael Lemkin, después de sucedido ese acontecimiento, denominó genocidio. Y genocidio porque entonces los jóvenes turcos y esta organización decidieron que en este nuevo diseño de la República Turca las minorías no tenían espacio, o lo tenían solamente si se convertían al Islam o si se convertían en su condición de minoría lingüística y cultural al idioma y al pensar turco.